Buenas tardes a todos, perdón. Ya tenemos nuevamente entonces una nueva reunión organizada por el Foro Diplomático en Mendoza relacionado con digamos, la problemática de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas a nivel internacional. En este caso en particular vamos a tocar el tema de Uruguay gracias a la colaboración y a la gestión que ha hecho nuestro socio, el cónsul honorario de Uruguay en Mendoza, don Homero Pineda, a quien le agradecemos su especial colaboración. Y entonces vamos a contar, digamos, con dos excelentes profesionales de Uruguay, de Montevideo, Uruguay, Ana Inés Alfaro y María Cecilia Ricciardi, y a quien le vamos a pedir entonces al doctor Otto Losener, que es el miembro del Foro Diplomático en Mendoza, que actualmente está en Viena, para que haga la presentación de las disertantes. Con posterioridad a ella, ustedes podrán a través del chat dirigirnos las preguntas correspondientes que les haremos a nuestras expositoras, y como siempre también le pediremos al doctor Loesener que haga un resumen de lo que ha aquí tratado. Así que muchas gracias y adelante, doctor. Muy buenas tardes, gracias embajador. El día de hoy es un gran placer introducir a nuestras expositoras, particularmente por el hecho que son del sector privado. Ana Alfaro es Managing Director y socia de Anderson en Uruguay, cursa una maestría en Derecho Civil y cuenta con más de 20 años de experiencia en Derecho Litigante, arbitrajes y contratos, así como planificación, inversión o involucramiento en transacciones transfronterizas y domésticas en Uruguay, con clientes en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. La exposición de Ana se titula Desafíos legales para la supervivencia de las pymes y se centrará en los aspectos tanto laborales relacionados con teletrabajo, sus contingencias para las pymes en materia laboral y previsional y alternativas, así como la parte comercial relacionada con la pandemia como causa de fuerza mayor para la rescisión y negociación de los contratos. Adelante, Ana, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias al foro por la invitación. Es un honor para nosotros poder formar parte. Gracias a Carlos, Gerardo y Otto por haber estado, bueno, siempre atentas a nuestras preguntas y consultas. Gracias por la presentación. Parece bastante impresionante cuando a veces uno escucha, pero sí, son muchos años de trabajo full time, así que evidentemente uno puede llegar a desarrollarse de esa manera. Ahora les estoy compartiendo la presentación. En la presentación lo que buscamos básicamente es, en este sistema que tenemos ahora de compartir charlas, hacerlas un poco más amenas, no porque haya que tomar nota ni nada por el estilo, sino simplemente para que sea como una manera de acompañar la charla, tener esta presentación. Tal como mencionó el doctor Loesner, nosotros somos del estudio Andersen en Uruguay, es una firma internacional, así que, bueno, contamos muchas veces con las experiencias de otros países que también las comparten. Y el tema pymes, así como para el foro, ha sido muy importante a nivel Andersen, a nivel de la organización también, básicamente por la importancia que tienen en el mundo de los negocios y por el volumen y la cantidad de personas que emplean a nivel mundial. Junto con el tema pymes, muchas veces se trata del tema de empresas familiares, porque las pymes tienen muchas veces un gran contenido familiar por el tipo de inversión que reúnen, por el tipo de servicios o bienes que venden. Entonces vamos ya directamente a nuestra charla. Vamos a pasar acá. Básicamente lo que les queríamos compartir como una primera etapa es una definición de lo que es pymes en el Uruguay. Para que una empresa sea considerada pequeña o mediana empresa, tiene que reunir una doble característica. Tanto es en cuanto al personal ocupado como en cuanto a los ingresos anuales. Esos ingresos anuales se miden en una unidad de medida que en el Uruguay se llama unidad indexada. Pero para simplificar, lo que he hecho yo en esta presentación es pasarlo a la moneda de dólares
para que ustedes puedan identificar. También es corriente que en Uruguay, en lugar de hablarse de pymes, se hable de MIPYMES. ¿Por qué? Porque existe también calificación de lo que es la microempresa, que es aquellas que son las más, obviamente las más pequeñas, que tienen un personal ocupado que son de 1 a 4 personas como máximo y que tienen una facturación anual de $235.000. O sea que claramente es bastante más bajo. Y ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que comúnmente sucede en situaciones de pandemia, porque digamos, la charla de hoy es hablar de estas pequeñas empresas, pero a su vez darle el contexto en el que estamos viviendo, que es el de la pandemia. Y en el Uruguay, eso no les he comentado, pero naturalmente ha pegado muy fuerte. Al principio de la pandemia del año pasado pegó muy fuerte y ese fue el primer cimbronazo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Luego parecía que iba volviendo, retornando a cierta normalidad para estar ahora, en este momento puntualmente, en uno de los mayores picos que tenemos, a pesar de un buen ritmo de vacunación que está teniendo el Uruguay. En definitiva, así es como está definida las micro, pequeñas y medianas empresas en el Uruguay. Tiene una definición por decreto, o sea que no es necesario ingresar a hacer ningún análisis, simplemente ver. ¿Por qué es importante saber si una empresa es micro, pequeña o mediana empresa? Porque determinados beneficios, que luego Cecilia les comentará, se aplican a aquellas empresas que tengan esta calificación. Desde el punto de vista, bueno, ya yendo directamente a la charla, un poco más para comentarles qué es lo que pasa con situaciones de pandemia, que naturalmente los más vulnerables, y entendemos que las MIPYMES son las más vulnerables en el mundo del mercado de trabajo, rápidamente son los más afectados y también son los que tienen efectos más adversos. Tan es así que un informe de la Agencia Nacional de Desarrollo del Uruguay, ANDE, entre febrero y junio del 2020 habían cerrado 7.000 pequeñas y medianas empresas. Eso nos da una idea de cuál es la magnitud. Dentro de esas pequeñas y medianas empresas hay muchas que son empresas unipersonales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a pesar de que cierran y son contabilizadas como microempresas muchas veces que cierran, no se es demasiado pesimista en que una vez que esto finalice vuelvan a retornar al mercado de trabajo. No así con otras, o sea, no en el caso de aquellas que ya tenían un funcionamiento con más empleados, ya pequeña empresa, ahí bastante más complejo que vuelva a retornarse a los mismos niveles pre-pandemia. ¿Bien? Pero bueno, en el caso de estas microempresas, la importancia, y pequeñas empresas, la importancia es porque son el 67% del empleo en el sector privado. O sea que las MIPYMES dejen el mercado progresivamente implica altas tasas de desempleo, lo cual es un problema, como se podrán imaginar, a todo nivel, y por eso el Estado se ha buscado y ha buscado mecanismos, que ahora vamos a conversar un poco, para poder ayudarlas en estos momentos, y también ha hecho como un doble juego de no paralizar la economía, porque si paraliza la economía o disminuye la circulación, de nuevo, estas pymes son las que más sufren porque son las que venden servicios y tienen menos espalda, o sea que la no venta durante un determinado periodo. Vamos a ver un poco cuáles son estas empresas, pero no les voy a contar nada que ustedes ya no manejen y tengan claro de cuáles son las áreas y sobre todo de prestación de servicios más afectadas. Desde el punto de vista legal, lo que nos encontramos los abogados en marzo del 2020, cuando esta pandemia inició, fue preguntas de este tipo. Se me ocurrieron 6 que fueron las primeras que recibí. A diferencia de Argentina, en el Uruguay no existió una obligación de confinamiento, o sea, no existió un toque de queda, no existió un confinamiento obligatorio, no existió un sistema de autorizaciones para circular. Por el contrario, lo que existió fue un sistema de exhortación. Entonces el gobierno, el día viernes 13 de marzo del 2020, hace el siguiente llamado y dice: exhorto a todos los ciudadanos a que disminuyan su movilidad. ¿Bien? Entonces, ahí el primer punto que se nos plantea a los abogados: ¿qué significa exhortar? Pero no qué significa exhortar, porque todos podemos buscar una definición de la RAE. Es
¿Qué implicancias a nivel de los contratos tiene esa exhortación? ¿Puedo decir que porque estoy exhortado a no circular, dejo de pagar el alquiler de un local comercial a la calle? Piensen les voy a poner la avenida 18 de Julio en Uruguay, que sería como la avenida Santa Fe en Buenos Aires. Se exhorta a no circular, naturalmente eso va a traer una merma de lo que es la circulación, que es la que genera las compras y es la que justifica la apertura de un local con todos los costos que eso implica. Si le exhortamos a todo el mundo a que no salga a la calle, ¿cómo me pueden pedir a mí que siga pagando el alquiler de un local comercial que no tiene ventas? Esa es la primera pregunta. La siguiente, ¿puedo rescindir servicios? Por ejemplo, tengo contratado un sistema de POS para cobro. ¿Puedo rescindir el POS? ¿Puedo rescindir el servicio de Wi-Fi, de telefonía móvil de la empresa? ¿El servicio de una máquina de café que haya arrendado con una determinada empresa? Y así infinidades de servicios que están contratados y se justifican su existencia por una determinada actividad comercial. Pero desde el momento que esa actividad comercial deja de existir por una exhortación gubernamental, además de la pandemia, o sea, corro riesgo de vida, pero además el riesgo de incumplir con una exhortación del gobierno. Pero también mis proveedores, por ejemplo, me dejan de cumplir. Aquellas cadenas que estaban de líneas de servicios o de líneas de despacho de determinada mercadería dejan de existir. Entonces, bueno, a partir de ahí la siguiente pregunta, mis proveedores no me están cumpliendo, entonces yo no voy a poder cumplir al resto. Pero no los voy a aburrir con esta serie de preguntas que a ustedes también se les pueden ocurrir, y esto trae aparejado, y las últimas preguntas son más tendientes al derecho laboral. Claramente fue un desafío para todos los abogados ponernos en ese momento a asesorar en un escenario en el cual no nos imaginamos que íbamos a vivir. Y con un término tan atípico como fue la exhortación, porque si hubiéramos estado viviendo en una situación jurídica como la de Argentina o la de otros países, quizás hubiera sido distinto. O sea que también el desafío era más grande. Por lo tanto, lo que yo les puedo decir es que la respuesta a todas esas preguntas siempre fue, lamentablemente, depende. ¿Por qué? Porque depende de una serie de factores que, según cómo haya sido organizada esa empresa, es lo que le podemos aconsejar. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar cuando tenemos que asesorar? El contrato. Entonces ahí tenemos que empezar a analizar si el contrato tenía alguna previsión especial. Y empezaron a cobrar especial relevancia todo lo que son las cláusulas de fuerza mayor y causa extraña. ¿Qué es la fuerza mayor o causa extraña? Son todos aquellos hechos imprevisibles e irresistibles, o sea, no pude prever que esto iba a suceder, y a su vez me es irresistible, nada de lo que yo haga puede hacer que esto no suceda, pero que a su vez es ajeno a mí, o sea, yo no provoco ni la imprevisibilidad ni la irresistibilidad. O sea, yo no lo provoco, es algo que me viene dado desde afuera. El ejemplo puede ser, no es que, el ejemplo más claro, no es que porque me quedé sin frenos porque no llevé el auto al service, un ejemplo muy, muy tonto. No, nada de lo que hubiera estado a mi alcance hubiera podido evitar la pandemia que terminamos viviendo, ¿bien? Entonces ese concepto es algo ajeno a mí, irresistible, imprevisible y es ajeno. Pero a su vez nos empezamos a encontrar con cláusulas que venían copiadas y muchas veces de mucho tiempo atrás que hablaban de epidemias o pandemias. Con lo cual quería decir que aquello de causa extraña, imprevisible, ¿qué tan imprevisible es algo cuando yo en una misma cláusula puse en caso de pandemia? Bueno, todos esos desafíos empezaron a batallar en el mundo del derecho con excelentes expositores, mucho mejores que yo, por supuesto, que han profundizado muchísimo en el tema. Porque en definitiva, ¿a qué es lo que termino yendo? A una situación de análisis económico del contrato. ¿Por qué me interesa el análisis económico del contrato? Porque el contrato, en definitiva, en el mundo actual, bueno, y siempre fue así, por supuesto, yo lo celebro para obtener una ganancia o un éxito económico. Si yo no tengo un rédito económico, ¿qué sentido tenía yo en otorgar ese contrato? ¿Bien? Entonces, esas cuestiones se empezaron a plantear, esa excesiva onerosidad superviniente y cuál es la función económica del contrato. A su vez, renace el aforismo de
impossibilum nulla obligatio, o sea que nadie está obligado a lo imposible. Esas son las cuestiones que se empiezan a plantear en este escenario, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a navegar los abogados en una situación bastante poco común, que es asesorar en la incertidumbre, ¿no? Les voy a pedir que me esperen un medio segundo, que tengo un temita para resolver, pero mínimo. Disculpen, estoy acá. Esto es lo que pasa a veces en las exposiciones que uno tiene que dar desde el hogar. Bien, bueno, en definitiva lo que tiene que ver con esto, ¿qué fue lo que hicimos con cada uno de los contratos? Y lo que hemos haber hecho el 90% de todos los abogados, que fue negociar, negociar y renegociar. En un contexto tan adverso para tantas partes, lo que terminó sucediendo es que todos empezamos a analizar, bueno, ¿quién pierde menos? ¿No? Esto se trata de un tema de distribución de riesgos, distribución de pérdidas. Por lo tanto, no fue tan difícil, a diferencia de otras veces. El Uruguay vivió una situación, y Argentina ha vivido otras tantas, pero resulta interesante, todos automáticamente cuando vino la pandemia hicimos como un paralelismo con la crisis económica que tuvimos en el año 2002 en el Uruguay, con el cierre de los bancos. Bueno, con un aumento del dólar en relación al peso de manera exponencial. Entonces, en aquella época lo que se había hablado mucho de la excesiva onerosidad superviniente, el tema de, bueno, esos contratos que eran en dólares y luego se transformaron en excesivamente onerosos. Y la jurisprudencia uruguaya no contempló esos casos como fuerza mayor. Por lo tanto, tampoco teníamos una jurisprudencia demasiado a favor de buscar a la pandemia como una causa de fuerza mayor, o sea, hay mucha incertidumbre, porque en otras oportunidades, cuando existió una alteración de la función económica del contrato, nuestros jueces no fueron permeables a rescindirlo. Han pasado 20 años de aquel episodio, la jurisprudencia ha evolucionado, pero no tanto como para estar dispuestos a dejar sin efecto un contrato porque alteró sustancialmente la función económica. Entonces, en definitiva, lo que ya desde antes existía en nuestro derecho y se intensificó es la obligación de renegociar para transformar un contrato que había sido basado en un determinado escenario, al verse el mismo escenario totalmente modificado, se empieza a negociar de una manera distinta. Y gracias a búsqueda de soluciones conjuntas, el no dejarse estar, el mandar comunicaciones a tiempo, cuando el episodio de fuerza mayor acaece, o sea, ser diligente en la fuerza mayor. Eso ha sido un consejo de mi parte que se ha reiterado a todos mis clientes. Recientemente hemos tenido un problema con un embarque a China que está directamente relacionado con la pandemia también. Todo lo que es la parte de logística ha incrementado muchísimo el precio, por lo tanto las condiciones comerciales varían sustancialmente. Y lo primero que aconsejo es mandemos por escrito la comunicación de que nos encontramos ante una situación de fuerza mayor. O sea, hagamos nuestros deberes en situación de casus. Hagamos nuestros deberes en situación de algo que no pudimos prever, pero seamos diligentes comunicándolo a nuestro cocontratante. Y bueno, y por ese camino nos fuimos moviendo y nos ha ido muy bien, a mis clientes les ha ido muy bien. Ojo, muy bien desde el punto de vista en términos comerciales, en los contratos pudimos renegociar, pudimos modificar, pudimos cambiar, pudimos postergar pagos. Y bueno, el aforismo de nadie está obligado a lo imposible es algo que es clarísimo. Yo no puedo instalar una planta que requiere una pared de determinado material si ese material que provenía de China no me está llegando. O sea que hay cosas que la realidad se impone de una manera tan grande que ni hasta el más acérrimo defensor de un contrato y del texto de un contrato puede llegar a decir que ese contrato tiene que cumplirse a pie juntillas. Distinto es cuando la obligación es dineraria. O sea que hay un principio que también sostiene que cuando la obligación es pagar una suma de dinero y solo una suma de dinero, la fuerza mayor no existiría de ese modo.
Y ahora nos vamos un poquito a lo que fue el derecho laboral para no extenderme demasiado con la parte comercial. Obviamente que el derecho laboral implicó, también tuvo grandes desafíos. Si tengo una exhortación del gobierno a evitar la circulación y a que las empresas empiecen a funcionar con un sistema de teletrabajo, el propio gobierno les pide a las empresas que empiecen a trabajar con un sistema de trabajo a distancia, bueno, eso implica muchos cambios. Hay empresas que se pueden, hay empresas que no se pueden. Eso es de perogrullo. Pero en definitiva, ahí el Uruguay lo que dijo es, bueno, veamos qué hacemos. Lo primero es, ¿qué pasa con aquellas empresas que tienen que bajar la cortina, que no van a poder abrir y por lo tanto sus empleados no van a poder ir a trabajar, pero a su vez tampoco van a generar ganancias como para poder pagar sus salarios? Entonces, lo que hicieron fue aumentar la inversión en materia de seguro de desempleo. El seguro de desempleo es una partida que se le paga, a la cual tienen derecho todos los trabajadores que están dentro del sistema previsional, y el monto total es una partida salarial que no cubre el 100% del salario real del trabajador, pero que en total, en un plazo de 6 meses, va cobrando desde el 75% de su salario hasta el 50% de su salario. ¿Qué es lo que se esperaba con este sistema? Que en el periodo de 6 meses el trabajador fuera reintegrado a la actividad. Como la pandemia se extendió creo que más tiempo del que inicialmente se previó, luego se creó un sistema de seguro de desempleo parcial que permitía a las empresas reintegrar a los trabajadores, pero no en un 100%, ya sea porque reducía sus jornadas laborales o porque disminuía el total de la jornada. Si antes trabajaba 8 horas, luego pasó a trabajar media jornada. Finalmente se creó un seguro de desempleo flexible, esto fue lo último que se creó hace no tanto tiempo, creado para aquellos sectores que habían sido más castigados. ¿Qué significa la flexibilización del seguro de desempleo? Que bueno, para poder tener derecho al cobro de esa partida, no era necesario tener 6 meses de aportes previos para tener ese derecho, algo que mucha gente, por supuesto, no sabía que iba a ocurrir. Y finalmente se creó un subsidio, que son de aproximadamente $200 por mes, por 3 meses para determinados trabajadores informales. O sea que el gobierno intentó buscar, no mandó toda la batería, toda la artillería al principio, porque siempre dijo la ministra de Economía, no sé cuánto va a durar esto, o sea que no puedo desfinanciarme ya, pero sí hubo muchas ayudas. Esto ayudó mucho a las pymes, a las MIPYMES, porque claramente el tener que hacer frente a este tipo de obligaciones hubiera sido materialmente imposible. Y a su vez, al contar con un seguro de desempleo, el trabajador no necesariamente tiene que ser despedido. En Uruguay se puede despedir a un trabajador sin causa, pero se le tiene que pagar la indemnización por despido, que obviamente hubiera sido imposible para una empresa en el estado en la que tenían que tomar esta medida. Y por último de la charla, en lo que tiene que ver con el aspecto legal, y no me extiendo más, lo que les comentaba, que las empresas fueron exhortadas a fomentar el teletrabajo. El teletrabajo, trabajo a distancia, smart working, son todas terminologías que no necesariamente tienen el mismo significado, pero no vamos a entrar en eso. El significado varía dependiendo de si se trata de a qué es lo que le doy más relevancia, ¿no? Si a la tecnología empleada, si al tipo de trabajo, si a la flexibilidad en el trabajo, si por distancia se entiende que es porque estoy trabajando en un lugar dentro de la misma ciudad y como no puedo ir a la empresa estoy trabajando en mi casa, o en realidad estoy trabajando en Uruguay para Viena, por ejemplo. O sea que todos son situaciones muy distintas. El 70% de las empresas de Uruguay manifestaron que en el teletrabajo fueron eficientes, que no bajó la eficiencia de sus trabajadores, y dentro de esas hay algunas que dicen incluso que se aumentó el rendimiento de sus trabajadores. O sea que esto va variando y a mayor profesionalismo y a mayor especificidad de la tarea, sin duda mayor eficiencia en lo que puede ser este trabajo a distancia. El tema que ha sucedido y que vamos a ver en las sentencias de los próximos, seguramente de los próximos meses, una vez que retorne todo un poco la actividad y empiecen a ocurrir los primeros movimientos a nivel laboral, es que no hay mayor regulación en el Uruguay, más que alguna directiva o alguna regulación previsional, pero no hay una normativa que regule el teletrabajo. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo que corre el empleador? Y el empleador corre varios, ni que hablar que la persona se accidente durante el tiempo que esté prestando el trabajo, entonces es un accidente laboral.
que la persona haga un mal uso de las herramientas de trabajo. Por lo tanto, aquella persona que se dedica a hacer gestión de bancos, que le ingresen y que le hagan un desfalco de las cuentas, o que comparte información al tener una computadora y a veces compartida con otro familiar también, que haya personas que normalmente no hubieran tenido acceso a información y ahora por haber llevado el trabajo a la casa empiezan a tener acceso a esa información. Siguiente tema tiene que ver con las horas extras. ¿Cómo se controla que el trabajador efectivamente haga buen uso de su jornada de trabajo, trabaje la jornada limitada, descanse de manera intermedia? El empleador podrá no solicitarle trabajo fuera de hora, pero el trabajador es muy difícil decirle, no, mirá, porque yo no le puedo apagar la computadora, yo no le puedo apagar el celular. Entonces, todas esas cuestiones empiezan a ser desafíos para las pymes en este mundo y creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Esto es para los abogados y ni que hablar para los contadores y le doy ahora la posta a mi socia Cecilia Ricciardi. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación. Me permito introducir ahora a nuestra segunda oradora, María Cecilia Ricciardi. María Cecilia también es socia en Uruguay de Andersen Global. Es contadora pública con una maestría en Derecho Tributario y posgrado también en Derecho Tributario, pero en este caso internacional, con más de 15 años de experiencia en temas de impuestos, finanzas y contables con clientes en Estados Unidos, Europa, Japón y América Latina. Cecilia nos expondrá sobre las medidas tributarias y económicas para contener los efectos del coronavirus. Adelante, Cecilia, por favor. Muchas gracias, Soto. Gracias a todos por la presentación y por la oportunidad que tenemos con Ana de compartir con ustedes nuestra presentación. Tengo un problema porque no puedo pasar la diapositiva, así que voy de vuelta a compartirla, si me perdonan un segundo. A ver ahí. Ese. Bueno, la parte de mi presentación continúa lo que Ana ya comenzó a hablar en relación a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Un poco, pero lo voy a volcar a lo que es lo económico y obviamente lo tributario, que es donde desarrollo mi profesión. Pero bueno, empezamos con la misma definición que Ana empezó hablando de qué es para nuestro país y para nuestro sistema económico y tributario una micro, pequeña o mediana empresa. Las características, como decía Ana, para definir qué es una micro, pequeña o mediana empresa, tienen que ver con la cantidad de personal que tienen y la facturación anual que realizan. Entonces, una empresa que tiene hasta 4 empleados se denomina una microempresa con una facturación anual de aproximadamente $220.000. Como decía Ana, la definición de ingresos está medida en unidades indexadas, que es una medida que utilizamos en Uruguay, pero para hacerlo más conocido, lo pasamos a dólares, que por supuesto eso va variando a medida que se ajusta la unidad indexada y el tipo de cambio dólar. Después tenemos la pequeña empresa, que son hasta 19 empleados, y una facturación anual de aproximadamente de $1.100.000, y después tenemos la mediana empresa, que ya es más robusta, con empleados hasta 99, y $8.300.000 de ingresos. Con esto nos enmarcamos en lo que son las pymes para nuestro país. Bueno, y ahora les voy a dar las medidas que fue tomando nuestro país para mitigar el impacto económico ocasionado por la pandemia. Desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, como nombraba Ana, se fueron emitiendo diferentes medidas ajustadas al momento que se estaba viviendo. Por ejemplo, marzo, abril, mayo del 2020, lo que se hizo en lo que tiene que ver con los impuestos fue extender los vencimientos o dejar pagar los impuestos
en cuotas, o por ejemplo lo que tiene que ver con la con contribución de seguridad social para las pequeñas empresas, también se podía financiar y los primeros meses no pagar, y pagar después junto en los siguientes meses. Se fue tomando ese tipo de medidas como para ayudar a lo que tiene que ver con el cash de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, Ana ya había comentado lo que tiene nuestro sistema de seguridad social. Tenemos la posibilidad, que no se ve en muchos países, de lo que dice Ana, del seguro de desempleo por baja de actividad de nuestras empresas. Es decir, siempre cualquier empresa que baje su actividad puede dejar de mandar a su empleado a seguro de desempleo hasta 4 meses en tanto justifique que tiene una baja actividad. Bueno, ese seguro de desempleo fue utilizado en la pandemia y se extendió por más meses para determinados sectores, y realmente eso ayudó mucho a que las pequeñas empresas pudieran subsistir, porque no tenían que pagar ni los sueldos de los empleados ni los aportes a la seguridad social. Y bueno, esas todas fueron las medidas que se fueron manejando desde el inicio de la pandemia hasta principios de este año. En principio de este año, la realidad es que se tuvo que sacar medidas más fuertes, porque además a Uruguay en lo que es de enero a abril ha sido el peor momento de la pandemia. Y bueno, y las medidas fuertes que se dictaron, que se terminaron de reglamentar este mes, a principios de este mes, fueron, en lo que tiene que ver con la seguridad social, que son los aportes que se pagan sobre los sueldos de los empleados, se exonera de un 50% de los aportes jubilatorios para las empresas, los aportes patronales, es decir, todas las empresas tienen que pagar sobre los sueldos que se le pagan al empleado aproximadamente un 13% de impuestos sobre su sueldo, sobre el sueldo de los empleados, que se permite una exoneración del 50%, para aquellas que son micros y pequeñas empresas, deja las medianas de lado, o sea que son hasta 19 empleados. Y esa exoneración se dio por un periodo de enero a junio del 2021. Y también esa misma exoneración, sin importar qué tipo de empresa estamos hablando, si es pequeña o mediana, se les dio a aquellas empresas que desarrollan su actividad en los sectores fuertemente afectados por la pandemia. Estos son servicios de transporte escolares, cantinas escolares, organización y realización de fiestas, congresos, agencias de viajes, servicios en el aeropuerto, cines, hoteles y restaurantes. O sea, todo lo que nosotros sabemos que afectó mucho más a la pandemia en esos sectores, también se permitió, se les dio esa exoneración independientemente de qué tipo de empresas, de unidad económica estamos hablando, ¿no? Si es pequeña o mediana o grande empresa. Después tenemos medidas también relacionadas a lo que son los impuestos directos. Las empresas uruguayas, como impuestos directos básicos, pagan impuesto a la renta, que es el IRAE, que paga un 25% sobre sus resultados, y el impuesto al patrimonio, que se paga un 1,5% sobre los activos que se tienen en Uruguay. Estas medidas que salieron ahora lo que hacen es, si a una empresa se le generó impuesto al patrimonio a pagar, se le permite un abatimiento de un porcentaje de ese impuesto, es decir, pagar el 50% o el 15% o el 1%, pero dependiendo de la cantidad de ingresos que tiene. Y acá no diferencia en los mismos criterios de micro, pequeño, mediana empresa, sino que dice, bueno, hasta $100.000 de ingresos se puede abatir un 50%, hasta 200.000 un 15%, y de 203.000 en adelante un 1%. Es decir, se está refiriendo igual a las empresas pequeñas, pero no lo relaciona directamente con la definición de pequeña y mediana empresa. Y después también se exoneró del anticipo mínimo del impuesto a la renta. Es decir, una actividad en el Uruguay tiene que pagar un mínimo del impuesto a la renta. No, es un fijo que se determina en función de los ingresos que genere la empresa. Por ese importe se exonera y las empresas no lo tienen que pagar si tienen ingresos menores a $100.000 en el año. Por supuesto que estas medidas también apuntan a empresas relacionadas a una pequeña y mediana empresa. Y estas medidas, en realidad, ya se están terminando, porque salieron de enero a junio del 2021, y la de los sectores más complejos solamente por abril y mayo. Pero ya hay un proyecto de ley
en el cual se está solicitando la extensión de estos beneficios, de estas exoneraciones, porque la pandemia ha golpeado más fuerte en estos meses. O sea, se preveía que se iba a mejorar a partir de mayo, pero la realidad nos estamos demostrando algo distinto. Creo que se va a ir a unos meses más a que empecemos a recuperarnos. Otra de las medidas fueron las facilidades de pago. Como ya se había hecho al inicio, se vuelven a dar los mismos beneficios, es decir, aquellas empresas que tenían deudas en el Banco de Previsión Social, que recauda las cargas sociales, y también en la Dirección General Impositiva, que es quien recauda los impuestos directos e indirectos, pueden renegociar esa deuda en más cuotas, e incluso también una forma diferente de cálculo de las multas y recargos. Esto es importante y es algo que puede dar impulso a quienes venían más golpeados también desde antes. Otras medidas también para mitigar, que tienen que ver un poco con lo que hablaba Ana también al principio del tema laboral y el teletrabajo, es que existe la posibilidad que a los mayores de 65 años, que tienen que trabajar presencialmente, es decir, que no pueden desarrollar su tarea desde la casa, puedan estar certificados bajo el subsidio por enfermedad. Es decir, es como que pueden seguir recibiendo su sueldo como si estuvieran enfermos, porque no pueden ir a trabajar por la edad que tienen y por el riesgo que implica para un mayor de 65 años estar conviviendo con la pandemia en realidad. Entonces esto se fue extendiendo por ahora hasta el 30 de junio del 2021. Y después en lo que tiene que ver con la plaza financiera, también el Banco Central del Uruguay autorizó a las instituciones financieras a diferir 180 días los vencimientos de las cuotas de préstamos con clientes que desarrollan algunas de las actividades afectadas. Turismo, transporte, y acá se agrega free shops, que no estaban en la ley inicial, pero que ahora se están considerando en la nueva ley que ingresó al Parlamento. Después, un tema que me parece importante comentarles, y que también se han tomado medidas desde que comenzó la pandemia, desde mayo más o menos del 2020, es que Uruguay tiene un régimen de promoción de inversiones muy interesante. Es decir, cualquier proyecto que se desee invertir en Uruguay, tanto sea fondeado por extranjeros o por uruguayos, tiene la posibilidad de obtener exoneraciones fiscales en relación a su inversión. Aproximadamente el 25% de la inversión privada total realizada en nuestro país opta por solicitar este tipo de exoneraciones, presentando un proyecto de inversión, a lo cual cada empresa se obliga a cumplir determinados requisitos o indicadores, como por ejemplo mantener el empleo, exportaciones, tecnología limpia y demás, que le permitan obtener exoneraciones en impuestos. Lo que sucedió desde mayo más o menos del 2020 hasta ahora, es que este régimen de inversiones se fue flexibilizando, se amplió a servicios, en industria, agro, también en la construcción hubo un menor umbral de lo que se necesita para la inversión, para poder acceder a las exoneraciones, e incluso lo que se hizo fue bajar el requerimiento de los indicadores que ya las empresas estaban comprometidas desde antes de la pandemia. Porque una empresa que pudo haber presentado un proyecto de inversión, que de repente pensó que antes de la pandemia iba a generar 40 lugares de empleo, de definitiva no lo pudo por la situación de la pandemia. Entonces lo que se hizo fue flexibilizar y bajar los requisitos en virtud de la situación que se encontraba el país y el mundo, obviamente. Las exoneraciones a que se puede acceder con los proyectos de inversión son, se puede obtener hasta el 100% de crédito fiscal por el impuesto a la renta, exoneración del impuesto al valor agregado en las importaciones y los bienes adquiridos, el impuesto al patrimonio sobre la inversión, y también aranceles en la importación. Es muy interesante y realmente ayuda mucho al primer inversor a realizar su primer proyecto. Y en lo que tiene que ver con las pymes, tienen
un beneficio adicional en el caso que su inversión no sea mayor a $390.000 más o menos. Y es que recibe un 10% adicional del beneficio de IRAE, y también se le adiciona un ejercicio más para poder computar esa exoneración. Otro tema importante para comentarles es lo que son las sociedades anónimas simplificadas, que es un vehículo jurídico que es atractivo para las pymes, y que para nosotros es nuevo. En realidad justo el decreto que reglamenta la SAS se terminó de emitir en el 2020, y bueno, y la realidad que fue un boom, y es muy efectivo para lo que son las sociedades, las empresas que no tienen una inversión grande, o de repente no se busca determinado volumen de ventas o de empleados y demás, que pueden calificar por unas pymes. La constitución de una SAS es muy ágil, es rápida, entre 15 y 20 días se puede constituir, puede tener un único accionista, un único director, no se requiere capital mínimo, el capital puede ser aportado en efectivo. Bueno, se tienen que mantener los libros como cualquier sociedad anónima, y tiene los beneficios de lo que es una sociedad anónima, que el capital está representado por acciones. La realidad es que las SAS hoy en día han superado en cantidad a lo que son las sociedades de responsabilidad limitadas en nuestro país. O sea, se dejó un poco de constituir sociedades de responsabilidad limitada para pasar a constituir SAS, y está empatando a lo que son las sociedades anónimas uruguayas tradicionales. Porque además tienen beneficios fiscales importantes si tienen una facturación menor a $400.000 anuales. Esto quiere decir que puede pagar un impuesto a la renta flat del 12%, y además no tiene la obligación de mantener contabilidad suficiente. Entonces me parece un vehículo atractivo para que el primer inversor o una pyme pueda salir adelante con su patrimonio cubierto mediante una SAS. Y por acá me quedo a las órdenes ante cualquier consulta. Muchísimas gracias por tu presentación, Cecilia. Acto seguido, le pediremos al secretario del foro, ingeniero Belinsky, por favor, que proceda a la sesión de preguntas. Ricardo, por favor. Muchas gracias, doctor Loesener. Pasaremos a las preguntas en este momento. Las preguntas que nos han llegado son tanto para Ana como para Cecilia. Por supuesto, están en el orden que llegaron, en el orden que han hablado. La primera pregunta dice: ¿qué diferencias y similitudes hay en el derecho uruguayo y argentino en relación a los contratos y a las acciones de las pymes? Hay que poner eso. Ahora sí. No, en materia de contratos, básicamente la reglamentación de derecho comercial es muy similar. Los principios básicos se repiten en ambos lugares, en ambos lados del río Uruguay. Obviamente hay que analizar el tipo de contrato y puede haber una reglamentación específica dependiendo del tipo de contrato, pero los principios generales de los que hablé son igualmente aplicables en los dos lados. En Uruguay y en Argentina manejamos los mismos conceptos. Perfecto. Esto puede ir para Ana o para Cecilia. ¿Qué ha hecho el gobierno por las pymes? O sea, ¿qué ayudas han recibido? Porque gran cantidad de pymes son las más afectadas, porque son las que están en los restaurantes, en el teatro, etcétera. Sí, un poco, bueno, yo las fui enumerando lo que ha hecho el gobierno para mitigar el efecto de la pandemia en las pymes.
También ha permitido que en algún caso se accedan a determinados tipos de crédito con más facilidad. Y bueno, y después todo lo que fuimos hablando, ¿no? La posibilidad de que el empleado pueda estar en un seguro de paro, y que para la empresa no sea un costo y no lo tenga que despedir. Facilidades, extensión de los vencimientos del pago de los impuestos, exoneraciones, en este caso que yo hablé sobre el 50%, que ahora además hay un proyecto de ley que para los sectores más perjudicados se solicita que se exoneren en un 100% esos aportes. Y bueno, y por ahí estamos, y deberán seguir analizando cómo va repercutiendo, porque por supuesto que es ahora donde se están viendo los efectos económicos de la pandemia. No sé, Ana, si querés agregar algo más, pero creo que va por ahí. En la misma línea, por supuesto que todos dicen que no es suficiente, o sea, que los esfuerzos no son suficientes, y sin duda no lo son para quien está con un negocio cerrado, una agencia de viajes, un restaurante, o sea, nunca va a ser suficiente. El ideal es que esto se termine, lo que pasa es que no se sabe cuándo se va a terminar, y el aguantar el cimbronazo no es para las pymes, que no tienen espaldas tan grandes a veces como empresas de alto, que manejan otros volúmenes. Una de las cosas que pasa además en Uruguay con las pymes es que las pymes, a diferencia de las grandes empresas, no tienen tan diversificado su nivel de exportación. Por el contrario, las pymes exportan en general, las pymes en Uruguay exportan para la región, tanto bienes como servicios. Entonces, la región está muy afectada para nosotros, tanto Brasil como Argentina. Entonces, bueno, la situación todavía es aún más complicada. Perfecto. Y va atada otra pregunta. Yo te la voy a poner como se los denominamos acá en Argentina. Los autónomos, que tenés formales e informales. ¿Ha habido alguna ayuda en especial para con ellos? A lo último mencioné que recién el autónomo depende de cuál sea la situación, de qué grado de autonomía tenga. Pero sí se creó un subsidio de muy poquito, durante 3 meses, de $200. O sea que es una ayuda, sobre todo para los que se dedican a la actividad cultural, el entretenimiento, que están absolutamente paralizados y han hecho gestiones para lograr algún subsidio, pero son menores, son planes menores. El autónomo que tiene hoy su actividad cerrada está recibiendo este pequeño subsidio y no mucho más. ¿Y qué pasa específicamente con los informales? Porque acá en Argentina reciben ayuda, aunque sean informales. En esta categoría de los 3 meses de $200 se incluyó a personas que no habían hecho aportes, o sea, a informales. Pero es una situación absolutamente excepcional. En general, uno de los efectos que ha tenido esta pandemia ha sido castigar al informal. Pero nosotros veníamos de un proceso durante bastantes años, bueno, luego de la crisis, y tuvimos una reforma tributaria importante, donde el tipo de fiscalización que se hizo fue muy importante y se creó un sistema para los monotributistas, o sea que son personas que tienen pequeños emprendimientos, que pagan o sea, les simplificaron la vida para que pudieran regularizar y dejar de estar en la informalidad con pagos bastante reducidos. Entonces, digamos que la pandemia no nos agarra en el peor momento de la informalidad en el Uruguay. No sé, Cecilia, qué opinas al respecto, pero creo que no nos agarra. Si nos hubiera agarrado la pandemia 10 años atrás, hubiera sido otro cantar. Mucho peor, por supuesto. Sí, obviamente, después de la reforma tributaria, y las cosas han cambiado en muchos sectores. Nosotros antes no teníamos ni siquiera impuesto a la renta de la persona física, entonces la irregularidad era mucho mayor. Pero sí, lo otro que se ayudó también solo a los monotributistas. Existe un monotributo para quienes son unipersonales, sin empleados, o sea, muy menores,
y en ese caso también hay exoneración en los impuestos que pagan, y se permite que se empiecen a pagar desde el 2021, 3 años para adelante. O sea, hay bastante ayuda, pero obvio son quienes están en la formalidad, ¿no? Los que están en informalidad es complejo. Bien, una pregunta que ha llegado es, durante este periodo, ¿hubo aumento de inversiones provenientes de otros países a raíz de los beneficios fiscales ofrecidos? Sí, hubo aumento de inversión, o sea, no es que hubo aumento, se está viendo que tiene una mejor proyección. Los beneficios fiscales ofrecidos existen desde antes también, ¿no? Esto es, de lo que yo hablé existe de antes. Lo que sí existe nuevo desde el 2020 es la nueva normativa para poder adquirir la residencia fiscal en el Uruguay. Eso, hay una de las causales que requiere una inversión en inmuebles, y bueno, y es ahí donde sí se está moviendo lo que es el mercado inmobiliario, pero se está viendo desde ahora, lento igual, ¿no? Pero sí, y también empresas, en este caso argentinas, que trasladan parte de su negocio a Uruguay, y sobre todo en las zonas francas, y sobre todo empresas del área tecnológica. Eso se está viendo mucho, y realmente para el empresario argentino eso es un beneficio, porque, o por lo menos es importante la diferencia, porque puede prestar servicios desde Uruguay, desde una zona franca hacia el exterior, sin restricciones en lo que son los cobros, los giros de divisas, y también con importantes beneficios fiscales, ¿no? Que son las zonas francas, que en este caso yo no hablé de ese régimen, pero ahí se ha visto un aumento importante. Bien, muchas gracias, Cecilia. Otra pregunta es, ¿las medidas adoptadas para las pymes permitió la subsistencia de las mismas o algunas han tenido que cerrar definitivamente? Bueno, eso era un poco lo que yo comentaba. En la primera parte del año cerraron 7.000 MIPYMES en el Uruguay, de acuerdo a un relevamiento que hizo la Agencia Nacional de Desarrollo. De esas 7.000 se esperaba que alrededor de 4.000, una vez terminada la pandemia, retomaran actividades, porque eran empresas unipersonales, o sea que había una persona que los dirigía como digamos, única persona trabajando, con unos pocos empleados, a veces empresas familiares, o sea que tienen la habilidad de retomar actividades pronto. Pero si eso fue en los primeros meses de la pandemia, o sea que sin duda tuvieron muchas pymes, tuvieron que cerrar, no tenemos el relevamiento de cuántas serían al momento, y a su vez va a haber una rotación, supongo que algunas habrán abierto para la temporada mala, pero que existió, o sea que a diferencia de otras regiones existió en el Uruguay algo de movimiento, pero bueno, al final estaremos como contando los que perecieron en la batalla. Bien. ¿Hubo un impuesto extraordinario a los grandes ingresos? No hubo un impuesto extraordinario a los grandes ingresos. No han habido aumentos de impuestos ni cambio de tasas tampoco desde hace varios años. Tenemos un régimen tributario muy estable, y obviamente que lo que hace es atraer la inversión. Lo que sí en lo que se está modernizando nuestro régimen tributario es en adaptarse obviamente a las normas OCDE a nivel de tributación internacional. Bien, la última... Perdón, Gerardo, quería agregar, hubo un impuesto que se pusieron los funcionarios públicos que cobraban arriba de un determinado salario, incluyendo el presidente, ministros y para abajo, todos aquellos que cobraban algo así como, ¿qué serían? $3.500, una cosa así. Mayor a 2.500 líquidos. Sí, está bien, más o menos. $2.500 líquidos, bien. Esos sí se disminuyeron su sueldo. Y eso, al haberse disminuido su sueldo, pasó a lo que se llamó fondo coronavirus.
El fondo coronavirus está destinado a pagar, por ejemplo, este subsidio de $200 por mes a aquellas personas que no tenían otra posibilidad, otro subsidio. Entre otras cosas, también incrementan camas de CTI y demás. Es un fondo que está destinado a solventar la pandemia, con unos decisores sobre su destino. Pero de ahí mucho fue con donaciones y otros de la reducción del sueldo, de los altos sueldos de funcionarios públicos, del presidente para abajo. Bueno, un poco contestada la pregunta que voy a hacer ahora, pero la hago lo mismo. ¿Cómo financió el Estado los mayores gastos que ha tenido? De todas, emitiendo, bueno, de esos mecanismos y emitiendo, recientemente hicieron una emisión de deuda, pero que salió colocada en muy buenos, con muy buena calificación, o sea que la colocación de deuda uruguaya, yo no sé, capaz vos, Cecilia, tenés mejores los números, ¿no? Yo no los tengo, pero sí salió a emitir, que hacía tiempo que no estaba emitiendo. Perfecto. Muchas gracias por las respuestas. Ahora le voy a pasar la palabra al doctor ingeniero Otto Loesener para que haga un resumen de las conclusiones más importantes. Muchísimas gracias, Gerardo. Si me permiten, el cónsul de Uruguay les manda un cordial saludo a ambas expositoras. Está impedido de participar, pero está siguiendo la presentación vía internet y tiene una pequeña inquietud que tal vez si nos permiten la pudieran responder. Y es que en relación a la migración reciente, tanto de Venezuela como de Cuba, ¿cómo se ha integrado a esta corriente inmigratoria? Es la pregunta del cónsul. Sí, en lo que tiene que ver con la corriente inmigratoria que estamos teniendo en Uruguay, Uruguay es un país de puertas abiertas, lo ha dicho y lo ha reiterado el presidente en todo momento. Nosotros, todos los migrantes son bien recibidos. El problema que tiene en Uruguay son dos factores que hacen que el migrante en algún punto no se sienta del todo confortable en Uruguay. Uno es el frío y las bajas temperaturas que tenemos muchas veces. No nieva, pero para el caribeño y el que está acostumbrado a otro clima es inhóspito. Montevideo es una ciudad extremadamente ventosa y así es toda la costa. Y el otro tema que tiene es el alto costo de vida. O sea, vivir en Uruguay es caro y conseguir un empleo que solvente esos costos de vida no es sencillo. O sea, el migrante es bienvenido, pero el migrante muchas veces elige seguir migrando porque no encuentra en el Uruguay, si bien es estable, seguro, no encuentra un lugar donde poder reorganizar su vida. Hay un porcentaje de inmigrantes de Cuba y de Venezuela que trabajan en el área de empresas de tecnología. Los que encuentran o están preparados para ese trabajo, la realidad es que tienen, es que lo tienen, por suerte, porque es el sector que no tiene tasa de desempleo. Ahí se encuentran. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana y Cecilia. Me voy a permitir hacer un breve resumen en aras del tiempo de las presentaciones. Tomamos nota y fue muy interesante enterarnos sobre el porcentaje de la contribución de las MIPYMES al empleo del sector privado en Uruguay, que es un 67%. Normalmente se calculan a nivel internacional porcentajes entre el 80 y el 90%. Es un número bastante alto y obviamente las pymes y en particular tal vez las MIPYMES, las micro, son las que más han sufrido las consecuencias de esta pandemia y por lo tanto en las exposiciones tanto Ana como Cecilia nos indicaron sobre los detalles relacionados tanto con el derecho laboral como con el derecho comercial y de la importancia
de las cláusulas, en particular de fuerza mayor o causa extraña, precisamente para tomar en cuenta las consecuencias que la pandemia y la huella que la pandemia ha dejado en las empresas. Y resalto una frase que mencionó Ana, que hay que ser diligente ante la fuerza mayor. Resalto también las consecuencias desde el punto de vista de la logística, con respecto al aumento de precios bajo las condiciones de pandemia, y también el tema de los mecanismos, en particular en lo que respecta al derecho laboral, sobre lo relacionado con los seguros de desempleo, desempleo parcial, desempleo flexible, los subsidios y en particular lo relacionado con el teletrabajo. Remarcable también que el 70% de las empresas han indicado que no les afectó la productividad por trabajar con esta modalidad, aunque obviamente hay riesgos que corren las empresas por el hecho de que no hay una regulación normativa a ese respecto. En lo que se refiere a la presentación de Cecilia, más relacionada con la parte tributaria y la parte económica, nos ilustró cuáles son los sectores que fueron más fuertemente afectados por la pandemia, y sobre todo, en particular, el tema de las exoneraciones, perdón, y muy importante el tema del proyecto de ley para extender las mismas. Una palabra también muy importante ahora en esta pandemia es el tema de la mitigación. Es decir, tratar de mitigar los riesgos, en particular en el caso de los subsidios por enfermedad para mayores de 65 años por la imposibilidad de poder moverse a sus puestos de trabajo. Y por el otro lado, diferir los vencimientos de las cuotas de préstamos. También el régimen de la promoción de inversiones, que creo que, digamos, como que es una de las herramientas que justamente ponen en ventaja a aquellos países que han optado por tomar una estrategia como esta, en donde cuentan con una ley de promoción de inversiones y que la han ampliado para empresas de servicios, para la industria, para el agro y la construcción, y también en lo relacionado con las sociedades por acciones simplificadas. Muchas gracias. Carlos, por favor. Carlos, el micrófono. Perdón, sí. Muchas gracias, doctor Otto Lösener. Muchas gracias a Cecilia y Ana por esta brillante exposición. La verdad que hemos aprendido mucho, sin ninguna duda. Y bueno, comparado con algunas situaciones de Argentina, es envidiable, digamos, que al mismo tiempo que se piensa en paliar la situación, también se está pensando en promover la inversión, que es algo muy útil, muy importante sin duda para la economía de nuestros países. Así que les agradecemos mucho y quedamos comprometidas con ustedes para cuando quieran nuevamente realizar alguna actividad con el Foro Diplomático, con mucho gusto, bienvenidas. Y también, por supuesto, cuando superemos estas instancias, están invitadas a venir a Mendoza y, bueno, algún asadito, algún vinito Malbec tomaremos seguramente y nos pondremos al tanto de todos los acontecimientos allí en Uruguay y en Mendoza. Al mismo tiempo, nuestro agradecimiento a Homero Pineda, nuestro cónsul de Uruguay en Mendoza, que forma parte que es socio del Foro Diplomático y que justamente fue quien permitió la presencia de todas ustedes y les manda un afectuoso saludo y abrazo a la distancia. Nuestro próximo evento va a ser el día 15 de junio
a las 15 horas, lo vamos a hacer más temprano, porque en este caso particular vamos a tener la presencia de Joel Castani, desde Francia, por la diferencia horaria, entonces lo vamos a hacer a las 15 horas y vamos a hablar, en ese caso en particular, sobre la situación de las pymes en Francia. Así que bueno, con esto terminamos. Nuevamente, Ana y Cecilia, muchas gracias. Doctor Loesener también, muchas gracias por su intervención. A Gerardo, y nos vemos en la próxima. Gracias y nos vemos.